La palabra del político no tiene sentido si no está en el debate. De repente, cada uno de nosotros somos nuestra propia campaña de promoción. En la política, la peor palabra que puede haber es esto que hemos ido a llamar líneas rojas. El político sí que tiene el poder del voto, pero lo que no puede hacer un músico es intentar cambiar el mundo. Yo he conocido a muchos políticos de este país que en su puta vida han ido a un concierto de rock y que después pretenden entender algo. Conquistamos la libertad en el conjunto de España, pero tuvimos secuestrada la libertad por una banda terrorista. ¿Se está perdiendo el arte de la conversación? Bueno, sí, se está perdiendo porque la red, una de las cosas malas que tiene es precisamente que la gente deja de mirarse a los ojos para poder hablar. Y eso está creando una situación en que hay mucha gente que conoces muy bien a través de la red, pero cuando la tienes enfrente no sabe qué decir. Porque hay demasiado monólogo. Exactamente. Hay demasiado monólogo en el que uno pretende tener razón, en el que no argumenta. Exacto. En el que simplemente en 120 caracteres quiere lanzarnos un eslogan para empatarnos e intentar convencernos de algo que no se ha argumentado y que por lo tanto uno no sabe que... Pero es que de repente nos hemos convertido en una cosa que de repente cada uno de nosotros somos nuestra propia campaña de promoción. Pero aún así yo creo que tenemos que recuperar el valor de las palabras y el valor de lo que queremos decir. Cuando enviamos un mensaje, estamos todo el rato intentando quitar palabras. Sí, pero fíjate, mira, hay una diferencia quizás, permíteme, entre el creador y el político. El creador utiliza las palabras en la intimidad al principio y con eso genera una obra y luego la pone en la plaza pública. Cierto. Y entonces las palabras dejan de ser suyas. Sí, son de los ya dependen demás. de la interpretación que de hagan cada uno, todos los demás. Sin duda. Sin embargo, la palabra del político tiene que estar contrarrestada por otra palabra. La palabra del político no tiene sentido si no está en el debate. En la política, la peor palabra que puede haber es esto que hemos ido a llamar líneas rojas. Porque, sí, cordón sanitario. Claro, porque fíjate si hay palabras que son antiguas: dialogar, negociar, pactar. Son viejas palabras, ¿no? Pero si tienen algún valor, es hoy. Hay algo que a mí me sorprende en los tiempos que corren, que es el ver cómo nuestros padres, nuestros abuelos hicieron todo lo posible por negociar, por pactar, por hablar. Claro. Y hoy en día nos estamos dando cuenta, o estamos viendo, o estamos asistiendo a un espectáculo en el que esas tres palabras no sirven para nada. Los ciudadanos votaron, y las ciudadanas, y dijeron, bueno, queremos la representación posiblemente más plural. Sin duda, la que más plural que ha habido en la democracia. Y eso quiere decir, te estamos imponiendo una obligación. Claro. Que es que pactéis. Y un político no puede decir, no, que es que os habéis equivocado. No. No puede decir es que parece eso. Y por eso yo lo asumo como un fracaso colectivo de los políticos o de esta política. No, y aparte porque hay mucha gente que está esperando soluciones de hace mucho tiempo y, entre comillas, lo que se podía hacer en un vestuario, medirse, con perdón, el tamaño de las pollas, a ver quién la tiene más grande, a ver quién tiene el grado de testosterona más alto. Con todo eso nos estamos perdiendo que hay un montón de gente que está en una situación muy difícil. Entonces, cuando tú estás ahí arriba y ves lo que hay y dices, bueno, señores, les toca a ustedes. Pero ese pacto es encontrar el único camino posible para poder hacer cosas. Y en la música, perdona, y en la música es exactamente lo mismo. Tú imagínate que yo voy a tocamos en un festival y hay 5 bandas potentísimas y de repente los 5 managers se reúnen para negociar cuál es el tiempo de cada una. Tú imagínate que no llegas a un acuerdo, no habría festival, es que es así. O que de repente entre nosotros... Sale el primero y no se baja. ¿Entiendes? O imagínate que yo salgo al escenario y digo, ¿qué repertorio hacemos? Y de repente un guitarrista y otro dicen, no, este no. Y nos quedamos así, nos plantamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, perdonen ustedes, quedamos abajo y vamos a hacer el repertorio. Pues ahora lo que está pasando es que hay uno que está tocando desde hace mucho tiempo, que acaba el repertorio, que no sabe qué tocar, y los de abajo no se han puesto de acuerdo quién sube. Bueno, muy bueno. Claro, es eso lo que está pasando, ¿no? ¿En qué nos parecemos los políticos a las estrellas del rock? ¿O qué nos parecemos las estrellas del rock a los políticos?
Esa es buena porque es verdad que ahora, de alguna manera también lo decíamos antes, ¿no? Ahora hay mucha escenografía en la política. ¿Eh? Sí. Y te decía antes, bueno, puede no estar mal porque permite llegar a más gente. Sin duda. Siempre que no te quedes solo en la escenografía. Perdona, y que tengas algo que decir. Nos ganan los cocineros, pero partiendo de esta base, ya sé que estamos luchando por el segundo puesto. No. Ahora te has cortado, porque dices, no son los cocineros. Pero antes decía, no, los políticos y los cocineros son los nuevos. No, pero es que ahora me he dado cuenta de que nosotros estamos de en segunda o tercera posición luchando por el segundo puesto, pero los primeros son ellos. No conozco a ningún cocinero ni a ningún político que llene el Bernabéu todavía. Cuidado que Azaña lo hacía, ¿eh? Y Pablo Iglesias, el bueno. Cuando te subes a un escenario, tienes que tener muy claro que hay que ser responsable de muchas cosas. Y eso a veces muchos compañeros de tu generación se olvidan. Es muy importante saber qué, y saber qué dices y saber cómo lo dices. Lo que sí que es cierto es que la influencia entre la política y la música lo ha estado siempre. Pero ni unos ni otros tenemos que perder el sentido de la responsabilidad de la autocrítica. Y es verdad que este país a veces es muy de ídolos, muy de líderes, pero a veces uno tiene la sensación que queremos tener líderes por el placer de cargárnoslo. Hubo un hecho para mí fundamental con 13 años, que fue la muerte de Salvador Puig Antich. Porque eso lo viví muy cerca, muy en casa, y fue la primera vez que me di cuenta de que mataban a alguien por sus ideas. O sea, tenía ya la conciencia adolescente de pensar, ¿por qué? Y eso es algo que fue la primera hostia en la cara real, ¿no? Claro, cuando uno viene de Euskadi y cuando te diste cuenta por primera vez cuando mataban a alguien por sus ideas, que la desgracia que hemos tenido en este país y especialmente en el País Vasco es que empalmamos una dictadura con una banda terrorista que mataba a la gente por no coincidir en las ideas con ellos. Y de alguna manera conquistamos la libertad en el conjunto de España, pero tuvimos secuestrada la libertad por una banda terrorista. Y al principio no creas que la gente quería ver esto. Los primeros asesinatos de guardias civiles, de policías, en los funerales íbamos 3. Era como que si fueran otros. Sí. Y costó mucho despertar esas conciencias para que entendieran que no eran otros, que éramos nosotros. Y que cuando alguien quiere mantener a un pueblo sometido y quiere obtener réditos políticos mediante la violencia, no somos libres hasta que no acabemos con eso. Yo soy consciente de lo que dices porque yo lo viví muy cerca. Yo tenía un piso de soltero a 100 metros de Hipercor. Después tuve la suerte de conocer a Ernest Lluch. Fíjate. Y sé lo que me hablas, ¿no? Sé dónde estamos ahora y lo que ha costado llegar hasta aquí. Fíjate, el grito de Ernest Lluch en la Plaza de la Constitución de Donosti. Me acuerdo de eso. Cuando unos de la Kale Borroka que alentaban y daban protección o cobertura política a la violencia del terrorismo, chillaban para reventar un acto en el que estaba interviniendo. Y él grita, chillar, chillar, porque mientras chilláis no matáis. Es tremendo, es helador de almas. Tú cuando haces memoria de algo, estás dándole una conciencia moral y ética y una valoración. Y eso cimenta la base sobre la que construir una sociedad moral, no amoral. Por eso las páginas hay que leerlas bien en este país. Y a mí me da mucha rabia quien quiere pasar rápido. Para mí la política tiene una base fundamental, es la pedagogía. Y la hemos perdido. Porque queremos colocar eslogans, queremos colocar consignas. Esto lo han aprendido del rock and roll.
porque el rock and roll es un eslogan constante. Él piensa que todas las campañas de publicidad que se han hecho se han partido de frases perfectas, porque hay una cosa importante que tienen las letras de rock and roll, que es resumir una idea. A veces la gente tiende a, por ejemplo, cuando ves columnas de intelectuales, intentan resumir una idea en no sé cuántas páginas, y una canción de rock and roll te lo hace en medio minuto y en 2 estrofas. Pero yo creo que en la política no eres capaz de condensar una vida, un argumento en 4 minutos, aunque debiéramos de ser capaces, ¿no? Porque pierdes mucha parte de lo que necesitas explicar. Pero el músico tiene que quedarse en una cosa, en poder hacer canciones que de alguna manera puedan cambiar tu vida. Aunque sea una, aunque sea la tuya. Pero lo que no puede hacer un músico es intentar cambiar el mundo. Porque eso, para eso, no estamos facultados. Sí. Entonces a veces sí, se nos pide excesiva... ¿Sabes lo que quiero decir? Y no es así. Nadie por sí mismo está facultado para cambiar el mundo. Pero sí con políticos el político sí que tiene el poder del voto. Pero lo único que cambia el mundo es la suma de conciencias. Sin duda. Y las conciencias las mueve el político o el músico o el creador. Pero es que nos pedís siempre que sea... Yo no te lo pido. No, yo no te lo pido. Es que no hace falta pedírtelo. Tienes que estar involucrado, sin duda. No, que tampoco. Es que lo haces. Es que lo haces. Lo haces. Tú estás diciendo, el músico... He dicho que hay algunas que no. Coge tu sombrero y póntelo, no. No, claro. Pero hay algunas en las que si están moviendo una conciencia con una letra... Si no, no puedes escapar de lo que hay. Con un sentimiento... Sin duda. Ya estás cambiando algo del mundo. Sin duda, es así. Claro. Y tú decías, generamos emociones. La política debiera también saber gestionar emociones. Bien, y crear emoción. Porque si no tenemos tecnócratas. Sí, claro. Y tecnócrata es cualquiera. Porque es que muchas veces habla, no, el cambio que necesita el país. Y pensamos que es solo generacional, que no es verdad. Es una forma de hacer. Es otra cosa. Es forma de hacer. Es otra cosa. Lo más importante es que es uno de los pocos políticos de este país que consideran el rock una cultura. Y eso... No, pero debíamos de considerar el rock cultura y la cultura asunto de Estado.